Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por este precioso día. Gracias por esta preciosa tarde. Te pido, Dios, que prepares nuestros corazones para recibir esta palabra de Dios. Que esta palabra venga a motivar nuestra vida, que nos ayude a comprender mucho mejor cómo edificar nuestra vida sobre la roca. Que esta palabra sea para transformar, que esta palabra venga para guiar, preparar cada corazón y cada mente. Que pueda esta semilla ser sembrada en buena tierra, que da el fruto a su tiempo. Creemos, Padre, que las Escrituras están vivas y activas. Creemos que tú diriges sabiamente nuestra vida diaria a través de la preparación, de la convicción y del aliento que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas. Disponemos nuestro corazón para recibir lo que tú traes, Señor, de tu trono. Gracias, Dios. Amén y amén. Saludos, amados hermanos. Dios les continúe bendiciendo rica, grande y poderosamente. Un jueves más, un jueves de enseñanza. Y como ya ustedes lo pudieron apreciar, el título de hoy de esta parábola preciosa y poderosa son los dos cimientos. Espero ya ustedes tengan todos sus elementos preparados: Biblia, cuaderno, lápiz, su tacita de té o de café y, por supuesto, venga con ese corazón dispuesto a recibir esta enseñanza que viene del cielo. Parábola de la casa sobre la roca. Dos tipos de creyentes. Entre las parábolas narradas por Jesús se encuentra la parábola de la casa sobre la roca o de los dos cimientos. En ella Jesús viene a mostrar los dos tipos de creyentes que pueden existir. Aquellos que son oidores de la palabra únicamente y aquellos que oyen y accionan en pro de tener una vida más saludable espiritualmente. La representación que hace Jesús es desarrollando la acción de la construcción. Otra actividad característica de la época es que es narrada, haciendo el uso simbólico y la exclamación directa del uso apropiado de la enseñanza de la palabra de Dios. Esta palabra fue dada por Jesús en la parte final del Sermón del Monte, porque el objetivo del Señor era que Él quería que sus palabras no quedaran en un saco roto, sino que causaran una transformación real a cada uno de sus oyentes. Contextualizando la parábola, primeramente hay que conocer lo previo que sucedió antes de narrar esta parábola y de esta forma así comprender el énfasis que Jesús le da. Pues se dio luego que Jesús narra su famoso Sermón del Monte y las bienaventuranzas. Como dije anteriormente, esto lo podemos corroborar en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos del 1 al 12. Luego el Señor explica la importancia de llevar la obra, su palabra, para ser la sal de la tierra y la luz de este mundo. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, del 13 al 16. Al igual que otras enseñanzas, como el cumplimiento de la ley desde el corazón lleno de amor. Asimismo, también habla de la importancia que tiene el ejercicio de trabajar en la obra del Señor y mantenerse en comunión con el Padre. Y por último, Jesús va mostrando los dos caminos, la puerta estrecha y la ancha, en la que enfatiza el creyente en tomar la que los lleva a la salvación. Siendo muy directo con estas palabras, el Señor nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 21.
Nuestro Señor quería que esas palabras llegaran a lo más profundo de los corazones, haciéndoles tener un arrepentimiento genuino, verdadero, y que sus vidas fuesen transformadas por completo. Por lo que luego de cada una de estas enseñanzas narra esta parábola que dice lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque su casa estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso del 24 al 29. Podemos ver que el Señor Jesús está aquí hablando de dos tipos de creyentes. Y es creyentes, no es creyente e inconverso, porque el Señor aquí en esta parábola le está hablando a su iglesia. Proceso de construcción de una casa. Jesús habla en la parábola de dos hombres que están construyendo una casa. A uno lo llama prudente y al otro insensato. Cada uno tiene una técnica para construir. Uno decide hacerla sobre una base o sobre un cimiento rocoso, y el otro termina su base en la arena, la determina haciéndola allí, sobre la arena. El primer hombre, pensando en la solidez de la base de su casa, cava muy profundo hasta encontrar el terreno firme y rocoso, para de esta forma construir sus cimientos y levantar su hogar. El segundo, por el contrario, desea terminar rápido la construcción, por lo que no se esfuerza en hacerla en una base sólida, sino que la hace en la arena sin profundizar las bases. A la llegada de la temporada de las lluvias, ambas casas son golpeadas por las aguas, y la casa del segundo es destruida, sufriendo las consecuencias de la imprudencia en no consolidar las bases de su casa. A diferencia del hombre que dispuso su tiempo en cavar hasta tener una base fuerte que se mantuvo de pie. De ello se aprende que las cosas hechas sin esmero, sin amor, sin prevención caerán al piso, sencillamente por no tener cimientos fuertes, y las cosas hechas con fundamentos son las que se mantienen firme e inconmovible. Viéndolo en el aspecto espiritual que el Señor realmente nos los está trayendo, el Señor está aquí comparando dos hombres que claman ser cristianos, que dicen profesar su fe en Cristo para la salvación de su alma, pero que son opuestos, y lo podemos ver claramente. Lo primero que nos llama la atención son las tres similitudes o el paralelismo que hay entre estos dos hombres, porque uno, escucharon la voz del Señor, escucharon la palabra, la entendieron, sus advertencias, sus promesas. Pero el primero oye la palabra, la recibe, la escucha, la atesora, la pone por práctica. En otras palabras, es un hacedor. Y el segundo escuchó a Cristo, aceptó con ilusión y alegría su palabra, tal vez asiste a los cultos, levanta las manos y ora, pero no pone la palabra de Dios en práctica, es un mero oidor de ella, pero vive conforme a sí mismo.
Ambos son congregantes de la iglesia. Ambos dicen descansar su fe en Cristo para salvación. Pero podemos ver al final dos vidas diferentes, dos finales diferentes. El Señor nos está diciendo aquí, hermanos, que no es lo mismo creer en la Biblia que vivir la Biblia. No basta con creer, no es suficiente. Porque ¿acaso no conocemos y hemos escuchado la palabra de Dios cuando dice, los demonios creen y encima tiemblan? Ambos hombres edifican una construcción, una casa. Y podemos imaginarnos que no debe haber muchas diferencias entre ellas. Tal vez eran casi iguales, salvo por algo que no se aprecia, que no se ve, que está bajo tierra, pero que es lo más importante, ya que le da solidez, sostenimiento, base y apoyo para todo lo demás. Estamos hablando del cimiento. ¿Por qué? Porque uno de ellos quería que su casa durara y el otro creyente quería que su casa luciera. Mientras el uno buscaba la consistencia, el otro buscaba la apariencia. Viendo el contexto de este capítulo, concretamente en el versículo anterior, sabemos aquí que la casa representa la vida de fe del creyente, es decir, la profesión de fe del cristiano. Veamos el aspecto espiritual de la parábola. Lo primero que hay que analizar en esta parábola es que Jesús dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, refiriéndose a todas las enseñanzas previas dadas por él a sus oyentes. Y cuando afirma que cualquiera, es a todos, no un grupo específico, hablando de lo inclusivo que era su discurso, y en especial en los creyentes de la palabra. Construcción de la casa sobre la roca. Continuando con el relato, Jesús representa al primer tipo de creyente que se puede encontrar en el camino de Dios, narrado de la siguiente forma. Y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La palabra ahí que quiero recalcar es que dice las hace. Está llevando a la acción, que era lo que recalcaba en su discurso, en ser hacedores de la palabra, que cada una de las enseñanzas pudiesen transformar sus vidas a través de la acción continua. El hombre prudente. Le compararé a un hombre prudente. A referencia que hace Jesús es de un creyente de la palabra de Dios, que la tiene como forma de vida, que estudia la Biblia, hace obra de ella, está en constante oración, construyendo una habitación espiritual llena de los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Lo encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 5, versos del 22 al 23. Este hombre prudente profundiza en el conocimiento de Dios. No se conforma en lo poco que puede recibir en la congregación o iglesia. Él busca cada día más. Se deleita en la ley del Señor y de día y de noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegando el momento, da su fruto y sus hojas no caen, y todo lo que hace prosperará. Salmos 1, del 2 al 3. Este creyente
amados, se detiene en meditar en quién es Dios en su vida y le demuestra a través de la acción el valor que le da. Se entrega en obtener y experimentar la presencia de Dios en todo lo que hace. Asimismo, ese tipo de creyente examina sus pensamientos y motivaciones de cómo actuar correctamente delante de Dios. Y un punto importante es que el creyente sensato discierne las cosas que son de Dios y las que no lo son. Esto es producto de la dirección del Espíritu Santo y su constante comunión con el Padre Celestial, la que lo hace afrontar las cosas de una manera sabia. Edificar la casa sobre la roca. Edificó su casa sobre la roca. Cuando habla de edificar, es construir, tomar el tiempo en preparar un lugar, ensamblar las partes. En este caso, habla de cómo el creyente se prepara en el conocimiento de Dios, del tiempo dedicado a construir su relación con Él y en el que Él pueda levantar bases sólidas. Cuando habla de casa, se refiere al creyente, como dije anteriormente, que su vida diaria está formando y está construyendo una casa espiritual dentro de sí, siendo un lugar donde reposa la presencia de Dios. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Primera de Corintios capítulo 13, verso 16. La roca se refiere a Jesús y su palabra, la que viene a sostener al creyente, mi Dios y la roca de mi salvación. Salmo 89, verso 26. Él solamente es mi roca y mi salvación. Salmo 62, verso 2. El fundamento en la vida del creyente es la roca que viene a transformar su vida. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, verso 11. La lluvia y vientos azotan la casa. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Asumiendo que el hombre prudente es el que está firmado en la palabra de Dios, este pues no está exento de tener problemas, no está exento de vivir situaciones difíciles, enfermedades o algún tipo de sufrimiento producto del mundo que lo rodea. Ser golpeado de alguna forma en su estabilidad emocional o espiritual. Pero ante dichas situaciones, su actitud al afrontarla es firme. Él no se desmaya, no desmaya en la fe, pues su cimiento está consolidado en Dios. No son destruidos ni abatidos. Amén. Construcción de la casa sobre la arena. Prosiguiendo con la parábola de Jesús, se refiere al otro tipo de creyente y lo que explica de la siguiente forma. Y no las hace. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Evangelio de Mateo capítulo 7, versos 26 al 27. No hacer. Y no hace. Jesús está hablando de aquellos creyentes que escuchando su enseñanza no actúan. Aquellos que asisten a las iglesias, escuchan el mensaje y no hacen nada, absolutamente nada
para mejorar sus vidas. El hombre insensato. El hombre insensato es aquel que no tiene deseos de conocer a Dios y sus promesas. Es aquel que lee la Biblia, ora, puede asistir a la iglesia, pero su corazón está lejos de él. Es el que se preocupa en tener solamente una buena apariencia, vestir bien, estar perfumado, tener un físico agradable. Está en la iglesia sentado en las primeras filas, pero no adora. Es un témpano de hielo. Su cuerpo está en la iglesia, pero su corazón está desviado a las pasiones del mundo. Ay, ay, ay. Este tipo de creyente no tiene discernimiento espiritual. Está muerto en el pecado. Su vista se mantiene nublada por el abandono a la práctica de la palabra de Dios. El que oye la palabra es la semilla sembrada entre las piedras, que en ese momento la recibe con gozo, pero su gozo dura poco por tener poca raíz. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, se malogra. Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 20 al 21. Edificar en la arena. Que edificó su casa sobre la arena. De la misma forma que el anterior, construye su casa espiritual, pero en este caso, este creyente no se esfuerza en esa construcción, en ese cimiento sólido. Y la arena se refiere a los deseos de la carne, a los pensamientos que vienen a deshonrar a Dios y a sus mandatos. Es el mundo donde Dios no existe, en el que los ojos están puestos sobre la vanidad, los placeres momentáneos de la vida, donde no hay ningún tipo de regla que cumplir. Llegó la lluvia, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Al igual que en el caso anterior, llegan las circunstancias difíciles. Problemas duros, enfermedades, escasez económica. Pero en este caso, este tipo de creyentes no resisten la prueba, se rinden, son abatidos por las situaciones que les toca vivir. Ellos no resisten el problema. ¿Y esto por qué? Producto de edificar su vida en la carne, trayendo consigo maldición a su vida. Si usted siembra para la carne, dice la Escritura, segará corrupción y ruina. Libro de Gálatas, capítulo 6, verso 8. Y aquí podemos notar que la prueba para ambos constructores fue la misma: vientos, ríos, aguas. Y lo que el Señor nos está diciendo aquí es que las mismas pruebas para el mundano serán las mismas pruebas para el cristiano. La gran diferencia es el fundamento. ¿Cómo está tu fundamento? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Porque si eres un cristiano hacedor de la palabra, te mantendrás firme el día de la prueba. Pero si eres solo un oidor de ella, tus cimientos están sobre la arena y cuando venga la prueba no vas a resistirla. Y aunque el Señor nos está asegurando que tendremos las mismas pruebas que cualquier mundano, la diferencia está en el libro de Juan, capítulo 16, verso 33. El Señor nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la gran diferencia, amado hermano. Si sus fundamentos están sobre la roca, podrán venir lluvias, ríos, vientos,
pero usted se va a mantener firme, no se va a debilitar, no se va a enfriar. Usted va a seguir adelante de la mano con nuestro Señor Jesucristo, porque sus fundamentos están sobre la roca. A diferencia de aquel cristiano que solamente fue un oidor de la palabra y no un hacedor. Ese cristiano oidor se engañaba a sí mismo. Cuando el apóstol Pablo escribía en su segunda carta desde la cárcel, ya muy próximo a su muerte, a su hijo espiritual Timoteo, le da una serie de instrucciones importantísimas que me gustaría, amado hermano, que luego usted meditara en su intimidad con Dios, meditando en esta carta, en estas palabras del apóstol a su discípulo. Se encuentra en segunda de Timoteo capítulo 4. Lo que le está pidiendo Pablo aquí, en resumen, es que sea fuerte, pese la prueba que pese, que siga, que continúe batallando el buen camino de la fe. Amado hermano, el objetivo de esta enseñanza es que obedezcamos. Oír, hacer. Oír, hacer. El cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios y que se cumpla el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Debemos nosotros estar sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo, vivir sobre ese fundamento. Debemos vivir de acuerdo a su palabra, poniéndola por obra. Y vendrá el día malo, y solo así resistiremos. Sobre él debemos fundamentar nuestra vida. Primera de Juan, capítulo 2, verso 17, nos dice: el mundo y sus deseos pasa, pero el que oye, hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Les bendigo, amados hermanos.